la Fundación Zamorano con, con la Universidad Católica Argentina. La idea de esto es presentar algunos casos clínicos y discutir respecto de los temas que ustedes estuvieron viendo en las clases y algunas otras cosas que no están incluidas dentro de de las clases, como para ilustrar todo el vasto mundo de la retina, digamos. Así que bueno, lo que voy a hacer es presentarles a Mariano Irós, que es expresidente de la Sarib. Él es de Córdoba, maneja su propia clínica y es un gran especialista que está involucrado en sociedades muy importantes y a nivel mundial. Así que, en primer lugar, vamos a darle lugar a él para que pueda presentar su clase y después va a presentar Pablo Armendáriz, que después se lo voy a presentar quién es y quien les habla al final. Así que bueno, eh, Mariano, cuando puedas, ya Dale, muchas puedes gracias, presentar. Julio. Muchas gracias a vos, a Pablo y a Alberto por la invitación. La verdad que siempre un gusto participar en los Ateneos de la Fundación. Eh, bueno, cuando me convocó Julio, me pidió que hablar un poquito de PIT papilar y se me ocurrió más que armar una clase, mostrarles tres situaciones de tres pacientes que me tocó operar con PIT papilar, ¿Bien? en los cuales realizaron Sí, sí. técnicas diferentes y que da para discutir un poquito. No sé si me escuchan bien. ¿Por qué crees que la vale? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Hola? Perfecto, Mariano, Ah, perfecto. Hay bueno, alguien pues, que está con el micrófono abierto, por favor, les pido a los participantes que cierren los micrófonos. Gracias. bueno, este es el primer caso. Fíjense, este es un caso de una chica de 17 años que tenía un PIT que es difícil de ver acá en la foto porque la papila estaba un poco inclinada y que se asociaba a un coloboma corioretinal. El PIT de papila está dentro de un grupo de enfermedades que son los síndromes cavitarios del nervio óptico, que incluyen cuatro patologías: el PIT de papila, el coloboma de papila, el síndrome de Morning Glory y el síndrome papilorrenales, que es una patología rarísima. Pero básicamente lo que tienen en común estas patologías es que en las cuatro se produce una alteración a nivel del cierre de la fisura óptica que genera estas alteraciones. Los casos más leves son los PIT papilares y tal vez los más graves son los colobomas eh, completos de nervio que pueden estar asociados, como en este caso, a un coloboma corioretinal. Fíjense, esta chica tenía este cuadro. eh, este era el OCT eh, que traía esto. Este es solamente un corte, pero básicamente tenía un pit que tenía una configuración como inclinada, o sea, era difícil ubicarlo en el OCT, pero ya estaba haciendo una maculopatía secundaria de su pit, que consiste en una pseudoesquisis con una acumulación de fluido que puede ir desde las capas internas hasta las capas externas de la retina e incluso puede acumular fluido subretinal. Como la visión era bastante pobre y la verdad que venía bajando mucho en los últimos meses, eh, después de hablarlo un poco decidimos operarla. Este es el video de la cirugía. Fíjense cómo se ve claramente la cavitación a nivel del coloboma de coroides que tenía realmente un hueco ahí bastante hondo. Eh, y lo que hacemos es básicamente lo que hacemos en todo este tipo de patologías: despegarles la hialoides posterior primero. Eso es fundamental. Eso a veces es bastante difícil en la gente joven. Y a veces, bueno, nosotros nos valemos de esta técnica, que es tratar de enganchar la hialoides con una agujita para tratar de levantarla, porque muchas veces aspirando es muy difícil hacerlo. Obviamente siempre usamos triamcinolona, que es una ayuda enorme para saber bien si hemos despegado la corteza vítrea posterior. Como se ve ahí,
vamos muy, muy despacito tratando de no tironear bruscamente, porque a veces la adherencia que hay entre la higaloides y el nervio, o los tejidos alrededor del nervio, a veces la adherencia es muy grande y podemos generar alguna avulsión o algún daño en la retina. En este paciente, fíjense, eso es algo bastante típico de los PIT. Se produce como una especie, no es una proliferación, pero hay un tejido que se mete muchas veces al PIT y que se cree que es el que comunica la cavidad con el espacio subaracnoideo. Es decir, básicamente lo que ocurre en el PIT es que hay como una invaginación de la retina displásica en una zona hay una alteración a nivel de la esclera, y en esa invaginación genera una cavitación que se mete al espacio subaracnoideo. Por eso es que dentro de las teorías que se esbozan para la fisiopatogenia, se cree que el líquido no solamente viene del vitrio, sino que también viene del espacio subaracnoideo. En este caso hicimos un pequeño flap de la membrana limitante interna y lo depositamos en el PIT, tratando de que quede como enganchado en el fondo del PIT. Hicimos un poquito de láser en el borde del coloboma, nada más que por miedo a haber generado alguna micro ruptura a nivel del borde y que eso nos trayera algún problema. Básicamente a ver si puedo lograr pasar. Ahí está. Este es esto demoró unos meses. El líquido se fue resolviendo de a poco y este es el resultado al año. No siempre esto es así. Tengo otros PITs operados que han andado realmente mal y que no se han curado nunca y que después de hacerle a veces 2 cirugías siguen con líquido. Esto si quieren por ahí lo discutimos al final. Eh, Les voy a mostrar otro caso. Este caso tuve la suerte de poder operarlo con Pablo Armendáriz hace 15 años más o menos, cuando Pablo era residente nuestro, antes de que nos lo robaran de ahí de la fundación. Este fue el segundo PIT que yo operé, un chiquito de 11 años que tenía, sí, una acumulación de líquido, una maculopatía secundaria al PIT. Fíjense, este era el OCT en ese momento. Fíjense que sobre todo tenía líquido subretinal, no tenía tanta esquisis, salvo ahí un poco en las capas internas. En este chico lo que hicimos, el video es muy viejo, tiene muy mala calidad, pero les quería mostrar básicamente lo que hicimos fue lo mismo que vieron recién, o sea, poner triamcinolona, despegar de a poquito la hialoides posterior hasta separarla del nervio óptico. Simplemente eso, no hicimos en este caso ninguna ablación de la limitante interna. Y sí les quería mostrar algo muy interesante que a veces ocurre en los PIT y que nos pasó en este paciente. Una vez que sacamos la hialoides con la cánula de extrusión, nos Hola, amor. pusimos en el PIT y se ve cómo viene líquido, incluso viene líquido del espacio subretinal. Este caso terminó solamente con gas y dijimos, bueno, esto va Bien, ¿vos? indudablemente a ser un éxito porque se lo veía muy bien. Y fíjense lo que pasó. Esto es a los 3 meses de operado, estaba básicamente mucho peor de lo que estaba antes. Esto es a los 6 meses, que seguía empeorando. La verdad que ya tenía una esquisis Hombre, está importante lista en todas para las capas. todas estas Eh, rolas. Esto fue al año, seguía empeorando y ahí yo hablé con los papás del paciente, tenía ya 12 años, y le sugerí reintervenirlo. Afortunadamente el paciente no quiso y desapareció. Y apareció 3 años después, así. Y este es el seguimiento a los 3 años y este es a los 4 años. Es decir, esto fue con el tiempo evolucionando solo. La agudeza visual de él no mejoró mucho, pero se ve claramente que el líquido desapareció. Y el último caso, este es el primero que yo operé, esto tiene más de 15 años también este caso, era una chica que tenía, fíjense, en su ojo derecho un coloboma de nervio, Quiero ponerlo acá, ¿sí? con lo que podría parecer también un PIT,
y en el ojo izquierdo sí tenía un PIT, pero sin maculopatía. Es decir, el PIT puede obviamente estar y no generar una maculopatía como pasa acá en este ojo. Y a este le hicimos una técnica distinta. Lo que hicimos con este paciente, este es el OCT, fíjense que tiene un agujero lamelar externo, con una gran acumulación de líquido en las capas externas, pero no tenía líquido subretinal. Y este era el otro ojo. Básicamente lo que hicimos fue esto, le hicimos 2 hileras de láser muy suavecito, 24 horas antes de la cirugía en el borde del nervio. Le despegamos la hialoide, le pusimos gas y lo pusimos boca abajo. Y este es el resultado que ustedes ven. Estas imágenes son varios meses después. También tardó bastante en reabsorberse el líquido, pero quedó esa cavidad ahí donde estaba el agujero lamelar externo que se ve en el OCT. Básicamente les he mostrado 3 opciones distintas para solucionar estos casos. Y si yo vuelvo, quería mostrarles esto. Esto es un paper que publicamos en el 2021. eh, y esto estuvo basado en una casuística grande de 95 casos. Inicialmente recolectamos 180 casos de PIT. Cuando me enviaron toda la información, lo tuve que tamizar y quedaron nada más que 95 ojos con un buen seguimiento como para ser incluidos en el estudio. Y trabajamos sobre esos ojos, eh, viendo los resultados de las técnicas, de las distintas opciones. Y lo curioso de esto, les puedo dar 2 o 3 datos que resultaron tal vez lo más valioso del estudio. Hay una gran diferencia entre los pacientes que fueron vitrectomizados y los que fueron tratados solamente con inyecciones de gas. Es decir, los pacientes van mejor cuando se hace una vitrectomía. La adición de láser a nivel del borde de la papila no genera ningún beneficio adicional. Es decir, andaban igual de bien los pacientes que se les hacía láser en el borde comparados con los que no se les hacía láser y solamente se despegaba el líquido. Tenían las mismas tasas de curación, las mismas tasas de reabsorción de líquido, tanto intrarretinal como subretinal. Y un dato sí muy importante, creo yo, 2 datos muy importantes fueron que hay que tener mucho cuidado con la ablación de la membrana limitante interna. Hubo 7 pacientes que desarrollaron agujeros maculares en el postoperatorio, lo cual es una complicación severa en el caso de un PIT con una retina con ese grado de deterioro. Esos 7 pacientes que desarrollaron un agujero macular habían tenido ablación de la limitante interna. Con lo cual, una de las conclusiones del paper y una de las recomendaciones es tratar, si se hace una ablación de la limitante interna para hacer un flap y tapar el pit, tratar de evitar que la ablación sea a nivel del centro de la fobia, hacerlo en un sector que no comprometa el centro. Y también, otro dato importante, se evaluó qué resultado tuvieron las reintervenciones en los casos que fallaban. Y se encontró que las reintervenciones mejoran la tasa de éxito anatómico, es decir, muchos pacientes anatómicamente mejoran, pero en general la agudeza visual no cambia. Así que bueno, esto es lo que les quería compartir. Creo que dejamos abierta la discusión y charlamos un poco, si quieren, de lo que les mostré. No, Buenísimo, no puedo Mariano. salir de la pantalla. Ahí está, ahí pude salir, Sí, Juli. sí, ahí pudiste salir bárbaro. Espectacular la clase, los casos buenísimos. Realmente esta es una patología rarísima. De hecho, ahí en el paper que vos mostraste son pacientes recolectados de 12 países, así que es una cuestión muy, muy rara. Y tengo entendido, yo me acuerdo que en una época estaban recolectando de acá y no habían juntado cerca de 30 en total de los casuísticas que había de los retinólogos de acá. Así que es bastante raro. Lo que te quería preguntar respecto de lo que nombraste, entonces, en síntesis, lo que sirve para el tratamiento de esto es hacer una vitrectomía, pelar la limitante fuera de la fobia, más, o sea, del lado nasal de la fobia, cerca del disco, ¿no? Y la Sí, a reoperación ver.
síntesis no sirve tanto, sino simplemente para que nosotros la veamos linda, pero funcionalmente no hay tanta... Mira, no tengo claro si realmente es un beneficio hacerle un flap delimitante y ponerlo en el pit. Eh, no tengo claro si realmente es algo para hacerlo en la primera cirugía. Creo que tal vez no. ¿Puedo Eh, hablar? sí, 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 Alberto. He, he- he aprendido a operar PIT después de 30 años por vos. Ese tejido que vos sacás no es limitante, es un tejido de origen ignoto. En la primera cirugía, nunca en Sí. mi vida lo hice, te aclaro, no estoy esperando pasarlo pronto, no aparecen los PIT. Ese tejido es tejido glial, es reacción, no se sabe. Ok. Lo que sí como comentario, la única ventaja de ser viejo que tiene más memoria para atrás, es que con el tema del PIT en su momento, y vos lo debes recordar no, te lo habrá contado papá, se inyectó, no me acuerdo si fluoresceína o algún colorante en el líquido cefalorraquídeo para ver si aparecía, fue fluoresceína, si aparecía en la angiografía, no apareció. O sea, esa, esa teoría de que había una comunicación nunca se pudo demostrar, pero en fin. Eh, pero interesante es pensar que bloqueando puede servir. Y quizás que vos lo has mostrado. Primero, la alta incidencia es un 8% de agujeros maculares si empezamos a tocar la limitante interna, que ahora le sacamos la limitante interna a todo el mundo. Aparte a mí me encanta ver cómo sale, entonces dale para arriba. Pero 8% es calma con eso. Y la otra cosa que por ahí para gente más joven es, tardan años a veces en recuperar. Yo tengo una gran amiga mía, una prima hermana mía, que ha ido mejorando a medida que pasa, pero ha estado cambiando la OCT durante 10 años. Por suerte tenía buena visión inicial, recuperó un poco de visión, ponerle de 7, recuperó 8, pero el OCT va cambiando, 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 cambiando. Así Ese que que me operaste parece de niño. Sí, eh, es tal cual. Y es hay la una cosa, idea. sí, y hay una cosa que yo aprendí también mientras hacíamos ese estudio. El PIT no es una patología estática, tiene idas y venidas. O sea, ese paciente con PIT, ustedes lo pueden enganchar en algún momento sin líquido, con mucho menos líquido y otra vez con mucho líquido, o sea, va y viene. Eh, yo creo que no es una mala idea, sobre todo si la visión no es muy mala, hacer un seguimiento unos meses, sobre todo en un niño con un PIT, antes de meterse en una cirugía. Y creo que sí, obviamente lo que dice Alberto es fundamental. Tardan muchos meses en ir planchándose, y eso hay que saber esperarlo, digamos, hay que tener paciencia. Eso Y creo que es perdón, fundamental. a mí hay que matarme para que me calle, pero bueno, sigamos. Eh, Porque hay distintos niveles en este curso. Sepan reconocer un PIT, porque muchas alteraciones del epitelio pigmentario de las papilomas, muchas no, algunas, porque son pocas, fíjense que en la fundación nuestra, con los años que tenemos, hemos juntado unos 30 o 40 casos, o sea, no están todos los días, pero sepan reconocer un PIT y sepan distinguir entre la reabsorción de la glía, que es una oquedad, por decir así, y un verdadero PIT, que es yo digo, un agujero lleno de tejido grisáceo. Y a veces no es tan claro, sobre todo si no hay espacio, no es tan claro la OCT como para definirlo. Pero a veces cuando ven esas alteraciones de la mácula, dicen, che, no podrá ser un PIT. Listo, me callo, me Yo apago. puedo hacer una preguntita, Mariano. Sí, Pablito. Mariano, sí, recuerdo claramente ese paciente que operamos. De hecho, no sabía cómo había terminado el caso, pero ahora me acabo de enterar. Pero eh, haciendo un resumen, vos si tenés un paciente con un PIT de papila y tenés una decisión de operarlo, en una primer cirugía, optás sacarle hialoides, sacar el tejido glial ese que queda ahí en el PIT y nada más. Sí, probablemente Y, haga eso y ponerle gas. ok, Y ese, gas, y ese tejido glial, no, yo por los casos que he visto, no siempre está. claro. Yo ahí en ese caso que mostré el primero lo vi y había leído bastante, entonces lo vi, agarré con la pinza, empecé a tirar
y salió. Pero he visto otros que no se ve ningún tejido, se ve la membranita del PIT, como decía Alberto, media grisácea y nada más. Ok, Eh, eso sería como una conducta más conservadora quirúrgica. sí, yo tal vez haría eso como primera medida y probablemente si no funciona después de mucho tiempo, muchos meses, podría evaluar la posibilidad de hacer ese pequeño flap delimitante sin comprometer lejos de la fobia y tratar de meterlo en el PIT. Hay un trabajo, una publicación que no me acuerdo si no es de Johnson, donde detalla mucho la fisiopatogenia del PIT en función de estudios nuevos con OCT y demás, y es súper interesante para leerlo, porque ahí muestra que hay realmente una comunicación entre los espacios vítreo, subretinal y subaracnoideo. Y recuerdo un paciente que yo le ayudé a operar a Julio Urrezabalaga, o estuve con él ahí en ese momento cuando yo era residente, que se aspiró líquido del PIT con la Charles mucho tiempo, porque salía líquido, salía líquido, Sí, salía sí, líquido. sí. Y esa paciente estuvo con una cefalea tremenda en el postoperatorio. O sea, es muy probable Que que haya sido todo líquido esto que cefalorraquídeo. salió ha sido líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, qué sé yo, es súper interesante la patología, la verdad que Sí, sí, da para un simposio de estos solamente. sí. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Si querés quedarte a discutir los otros casos, Dale, placer. bienvenido. Vamos a darle la entrada a mi amigo el doctor Pablo Armendáriz, que bueno, fue compañero mío de fellowship en la fundación, es un excelentísimo cirujano, amplia experiencia en cirugía vitreoretinal y sobre todo mucha en lo que va a mencionar ahora, en lo que va a presentar ahora, que es manejo de la faquia. Pablo, Bueno, bienvenido. muchas gracias. A ver si puedo compartir. Oh, empezamos del final. A ver. Uy, espera que me aparecen cosas acá que vamos a sacar. Ahí estamos. ¿Ahí se ve bien? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es resolución de afaquia y bueno, hoy que está tan de moda el tema este de resolución de afaquia, que si es para un cirujano de segmento anterior, que si es para un cirujano de segmento posterior, que si hay que hacerle vitrectomía, que si no hay que hacerle vitrectomía. Hay varias discusiones ahí en todo lo que es el ámbito de la oftalmología que bueno, que siguen hablándose en los congresos y bueno, vamos a tratar de ver cómo se debería hacer esto y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a dar algunos tips de la cirugía, a ver si pasa. Bien, primero vamos a ver las posibilidades que tenemos para la resolución de afaquia, ¿sí? Entre ellas, la lente de cámara anterior sigue siendo una posibilidad y una posibilidad que hay que tenerla en cuenta porque, bueno, hay determinados pacientes que, eh, pese a esta lente tener mala fama, yo creo más por un daño que se le hace con la cirugía de facomulsificación y después se le mete la lente y eso genera un daño endotelial importante. Hoy yo creo que es una lente para tenerla en cuenta, sobre todo en pacientes de edad avanzada, que es una técnica muy fácil, colocar una lente de cámara anterior y hay que tenerla siempre presente. Después tenemos las técnicas de sutura de lente al iris, ¿sí? Las técnicas de sutura de lente a esclera, las técnicas de anclaje de lente en el iris y la fijación de la lente sin sutura, que bueno, está muy de moda la técnica de Shaman. Y la única lente que hay en el mercado que fue diseñada exclusivamente para la faquia, para la resolución de afaquia, y que tiene las características de una lente que tiene la conformación de la lente como si la lente estuviese colocada en el bag, es la lente de Carnevale, que es una lente italiana, que la tenemos acá a disposición, pero es un poco cara. Eh, Vamos a hablar de cuáles son los pasos que debemos tener siempre presentes para suturar una lente esclera o hacer una técnica de resolución de afaquia.
primero tenemos que tener un buen manejo del vitrio anterior. Si no tenemos un buen manejo del vitrio anterior, posiblemente la lente nos quede perfectamente colocada, centradita y demás, pero al poco tiempo vamos a tener problemas, entre ellos el principal problema que podemos llegar a tener es el desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, buen manejo del vitrio anterior. La vitrectomía posterior, que ya lo vamos a discutir un poco después al finalizar la charla, a ver si es conveniente hacerla o no es conveniente hacerla. Para eso hay que estar entrenado, ¿no? Y un buen manejo de la técnica quirúrgica, ¿sí? Entre ellos tenemos que realizar la técnica más adecuada para cada caso en particular, como lo vamos a ver ahora, y la que más experiencia tenga el cirujano, la que más cómodo se siente, ¿no? No hay que tratar de inventar acá, sino que tratar de resolver el problema. Así que yo le voy a presentar dos casos que son más o menos similares, porque los dos casos son de pacientes que tuvieron un trasplante de córnea, por lo tanto tenemos que cuidar muy mucho la córnea. En el caso que ven a la izquierda, es un paciente que, vamos a empezar por ese, es un caso de una mujer de 74 años que tiene un antecedente de un pemfigoide ocular cicatrizal, por el cual se le hizo el trasplante de córnea, eh, a partir de una úlcera de córnea que no repitalizó, bueno, hizo un absceso y demás, y terminó un trasplante endotelial que lo hizo la doctora Rinaudo. Los dos casos son de trasplante realizado por la doctora Rinaudo en la fundación, y que luego se le luxó la lente. No sabemos, no tenemos bien en claro, después le hicieron un jack láser medio amplio, y a partir de eso se presentó a la consulta con la luxación de la lente. Así que tenemos ese casito. Entonces, en este caso, con una paciente con un pemfigoide, la idea era no tocar tantísimo la conjuntiva, ¿sí? Por lo tanto, había dos opciones: o colocarle un artisan, ¿sí? Por lo cual tenía que abrir más la córnea, eso no me gustaba mucho, o realizarle una técnica de Yamane, debido a que para colocar una lente Acryos tenía que abrir mucho más la conjuntiva. La técnica de Yamane la podemos realizar sin abrir la conjuntiva, pero a mí me gusta realizar estos bolsillitos esclerales para esconder las ápticas, ¿sí? Y bueno, abrí muy poquito la conjuntiva, hice unos tunelcitos, coloqué un trocar de infusión y los trócares para tratar de luxar la lente. Fíjense que cada paracentesis que hago lo hago por la córnea propia de la paciente, no por el botón corneal, ¿no? Tenemos que tratar de no tocar el botón por nada del mundo, ¿sí? Ahí sostengo la lente y realizo, lo primero que hago, fíjense el manejo del vitrio anterior, lo que le decía. Sostengo la lente y voy a hacer una vitrectomía por detrás de la lente intraocular para eliminar todo el vitrio, y que al realizar esta maniobra que estoy luxando la lente a la cámara anterior, no traccionar el vitrio y llevarlo hacia la cámara anterior, ¿sí? Ahí voy a hacer una incisión pequeña, y con una técnica de Pacman la corto la lente al medio y la voy extrayendo con técnica de Pacman. Fíjense cómo sale la lente perfecta. Ahora nos queda colocar la lente intraocular, ¿sí? Sigo realizando vitrectomía anterior para ver si quedan algunos restos vítreos ahí que hay que eliminarlos, y nosotros, como somos cirujanos de segmento posterior, preferimos llevar a cabo una vitrectomía completa, eliminando todo el vitrio posterior. Esto por dos motivos. Primero, vamos a eliminar todo el vitrio del ojo, ¿no? Y el segundo motivo es la visualización de la retina periférica, ¿sí? Observamos la retina periférica, vemos que con las maniobras que hemos realizado no hayamos provocado ningún desgarro iatrogénico, y una vez que estamos seguros nos vamos a colocar la lente. Ahí lo que voy a hacer es preparar las agujitas para hacer los tunelcitos y enhebrar las ápticas. Fíjense que cuando doblo la aguja, el bisel de la aguja me está mirando a mí, ¿sí? Eso es clave. Y yo las coloco en 45 grados porque me queda más cómodo para enhebrar las ápticas cuando entra la lente. Fíjense que ahí va entrando la lente y me queda justo para poder enhebrarla directamente, ¿sí? Ahí trato de enhebrarla apenas va entrando la lente, y una vez que entra la lente intraocular, muy importante es introducir una micropinza y reintroducir el áptica, no confiarse en que ya está dentro, sino que tratar de introducirla un poquito más dentro de la aguja, ¿sí? Acá con esta maniobra que hago es con una Kellman, me doy la mano y con una micropinza la tomo del otro lado, y lo mismo.
¿sí? Reintroduzco el áptica en la aguja. Y una vez que queda lo suficientemente adentro, vamos a sacarla. Yo lo que hago es sacar primero esa última que coloqué y después saco la restante. Y un paso muy importante es tratar de extraer el áptica extrayendo la aguja en la misma dirección de que la colocamos, ¿sí? Porque si la extraemos hacia afuera, podemos doblar el áptica y se nos pueden soltar. Entonces, una vez que extraemos el áptica, quemamos la puntita y la introducimos en el bolsillito que habíamos creado. Y ahí, bueno, ya se termina la cirugía, ¿no? Fíjense que queda bien centradita y cerramos las incisiones. Este caso se resolvió con la técnica de Yamane. Fíjense, este hombre de 76 años que presentó una FACO complicada, le colocaron una lente de cámara anterior, le extrajeron la lente de cámara anterior porque se le descompensó la córnea, probablemente por la FACO complicada, ¿sí? Y le realizaron una queratopatía, una queratoplastia penetrante hace 6 meses. ¿Sí? Estaba en afaquia y presentaba una discoria pupilar, por lo tanto, nos derivan el paciente para la resolución de la afaquia. Entonces, en este caso le voy a colocar una lente Acreos. Fíjese que abrimos la conjuntiva en hora 3 y hora 9, ¿sí? Cauterizamos bien, y lo que vamos a hacer es poner un trocar, una infusión, colocar los trócares laterales y realizar una vitrectomía completa. ¿Por qué realizamos una vitrectomía completa? Porque queremos estar seguros de que en la retina periférica no hay nada, que no tenemos vítreo que nos esté entorpeciendo la cirugía. Y fíjense lo que encontramos acá, todos los restos de cristalino que habían quedado de la cirugía anterior. Esto es muy importante extraerlo, porque posiblemente si no los extraemos, eh, vayamos a tener tilt de la lente, luego cuando la suturamos, o con la técnica que hagamos de cámara posterior, seguramente vamos a tener problemas. Entonces sacamos todo este anillo de Sommering que tenemos ahí, lo extraemos muy cuidadosamente porque nos puede Medio sangrar el cristalino. iris. Sí, casi que le dejaron toda la catarata, ¿no? Casi que le agarró toda la catarata, sí. Es Así oscuro. que, así que bueno, sacamos Por todo, favor, apagar los micrófonos. No, yo Perdón, entré Pablo. a través de mi email. sacamos todo el cristalino y nos vamos para atrás con los restos que se habían caído. Una vez que extraemos todos los restos de cristalino, a ver si lo puedo adelantar un poquito, vamos a colocar la lente intraocular. En este caso, para no abrir la córnea, la colocamos con el inyector, ¿sí? Enhebramos las ápticas distales, las colocamos en el inyector, pasamos las suturas por dentro del inyector y la colocamos en el cartridge. Acá lo que hay que tener mucho cuidado es que no se nos crucen las suturas, porque si se nos cruzan las suturas ya entran dentro del ojo cruzadas y la lente sí se puede tiltear. ¿Mm? Ahí me estoy asegurando bien de que las suturas de Gore-Tex no se crucen y voy a pasar primero las suturas del lado nasal. ¿Por qué la del lado nasal? Porque me permite maniobrar más fácil por el tema de la nariz del paciente. Primero paso las suturas del lado nasal, coloco primero, ahí estoy pasando las suturas del lado nasal, las retiro por las esclerotomías. Las esclerotomías están posicionadas a 2,5, pueden estar posicionadas a 2,5 a 3 milímetros del limbo. Hay trabajos que nos hablan de un mejor resultado refractivo a 3 milímetros del limbo. Entonces pasé primero la sutura del lado nasal y ahora lo que voy a hacer es enhebrarlas, las ápticas que restan, dentro de la cámara anterior. ¿Sí? Fíjense, en este ojo tengo bastante espacio porque tengo mucha cámara y eso me beneficia. Entonces, una vez que enhebré las ápticas que restaban, las voy a sacar por las esclerotomías. ¿Mm? Y ahí ya tengo la lente bien
enhebrada y lista para suturarla. Entonces, para suturarla lo que tenemos que hacer es hacer 3 vueltas de un lado, ¿sí? No ajustar, hacemos 3 vueltas del otro lado, y ahí la lente se centra, ¿sí? Ahí le damos la tensión justa para que la lente se centre. Y luego, con una vuelta más de cada lado, la ajustamos y realizamos una vueltita más y la enterramos. En este paciente, lo que hice además fue llevar a cabo una sutura de la pupila. Le hice una pupiloplastia, llevando a cabo la técnica de Agarwal, que se llama Single Pass Force Through Pupiloplasty, que es una técnica que es muy fácil de hacer. Agarramos los dos extremos, pasamos el propilene y lo extraemos por la misma paracentesis, dejamos el loop y le damos 4 vueltitas, ¿sí? Una, ahí van a ver, 2, 3 y 4 vueltitas. Y una vez que tenemos las 4 vueltitas, tiramos de cada extremo. Y una vez que se tira de cada extremo, la sutura se ajusta y ya está la sutura hecha, ¿sí? Ahí le hice otra suturita más y ahí cerramos. Bien, fíjense que a este paciente lo mandaron solamente para resolver el problema de afaquia, ¿no? Y fíjense todo lo que hicimos. Entonces, ¿es suficiente solo con la vitrectomía anterior? Bueno, hay un trabajo que evaluó los pacientes que le suturaron las lentes intraoculares, que le fijaron lentes intraoculares en pacientes con dislocación de la lente, y los dividió en 2 grupos, aquellos que le realizaron vitrectomía por par plana y aquellos que, vitrectomía completa, anterior y posterior, y aquellos que le realizaron vitrectomía sola. Y no hubo ninguna diferencia significativa, excepto en las complicaciones vitreoretinales, que fueron mayores en el grupo de pacientes que le realizaron vitrectomía anterior, que fue de un 25% comparado con el grupo de vitrectomía par plana, que fue de un 0%. Dentro de las principales complicaciones tuvieron la hemorragia, el prolapso vítreo y el desprendimiento de retina como complicación más grave. Por lo tanto, yo creo que es sumamente conveniente en estos pacientes perderse un tiempito más y llevar a cabo una vitrectomía posterior para asegurarse de que no haya ninguna rotura, y si hay alguna rotura tratarla a tiempo para no tener complicaciones futuras. Así que bueno, muchas gracias y bueno, veremos los comentarios. Bueno, espectacular, Pablo, buenísimo. Nada distinto de lo que yo veo todos los días, viéndote operar y bueno, haciendo mis propios casos también, pero la verdad que tenés una maniobrabilidad y también una inteligencia como para darte cuenta de cómo hacer las cosas de una manera tan detallada y tan fina y poder después hacerlas a lo largo del tiempo y repetirlas. Eh, por ejemplo, la técnica de inyectar el ácreos con la sutura puesta no es nada fácil. Vos lo mostraste así, pero es bastante compleja, sobre todo la parte de que no se te enrede en la sutura. Eso. Eso es algo Sí, bastante difícil de hacer. Y también es muy importante lo que vos mencionaste de meter primero la sutura del lado de la nariz del paciente, porque si el paciente tiene una nariz prominente, es una pesadilla. el tema acá Eh, es que a ver, no, con Tommy, cuando yo lo veía a Tommy Castro Feijó hacer esta técnica que abría la córnea, la esclera, digamos, hacía una incisión esclerocorneal, eh, trataba de buscar la forma o la solución para poner esta lente suturada por una incisión pequeña, ¿sí? claro. Porque después el astigmatismo que se genera es mucho mayor, con incisiones grandes, y bueno, la descompresión del globo ocular es mayor, con incisiones grandes. Entonces, trataba de buscar la solución. La solución que encontré fue esta, de primero enhebrar las ápticas de adelante, las que van a entrar primero al ojo,
y pasarlas por el inyector. Y como vos decís, sacarla por el lado nasal. ¿Por qué? Porque si tengo que enhebrar el resto dentro del ojo, por la nariz no puedo maniobrar después. Y ahí Claro. se me complica la maniobra. Y Claro, otra porque cosa, la otra que se puede hacer, pero presenta esa dificultad, es enhebrar todo adentro del ojo, pero digamos, estamos es más haciendo el dificultoso. Para maniobras mí es más dentro del ojo. dificultoso. Exacto, sí, sí, sí. El hecho lo único que tenés que tener cuidado es que no se te crucen las suturas. Eso es algo clave. Y después, enhebrar, la técnica es muy, muy reproducible, muy reproducible. Enhebrar las ápticas dentro del globo ocular parece difícil, pero después cuando lo vas haciendo, lo podés hacer muy, muy bien. Y después, cuando vos vas entendiendo cómo es la técnica quirúrgica, es muy segura. Eso es muy segura, porque vos ya la tenés agarrada a la lente cuando pasaste las primeras suturas. Entonces ya está agarrada la lente, o sea, no se te va a caer para atrás. Eh, Otra cosa que hice yo una vez es tratar de enhebrar todo y ponerlo con el inyector todo junto, y eso no lo recomiendo que lo hagan porque se me amputaron las dos ápticas distales. Claro, Y se te bueno, tuve que hacer otra cosa, eh, tuve que perforar porque no tenía áptica ya la lente dentro del ojo y no tenía áptica. Creo que una vez lo charlamos con Mariano a eso, porque Mariano sé que en algún momento lo ha hecho a eso, y yo le comenté lo que me pasó, y, y bueno, no sé si lo seguirá haciendo, pero no lo No, 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 recomiendo. no, es tal cual, es muy peligroso porque queda enredado todo el Gore-Tex en la lente y el embo lo empuja y Claro, no se te sabes qué está queda. pasando ahí. Una Sí, cosa sí, que sí. vos me enseñaste que me pareció súper útil para que tratar de que no se te crucen los hilos, porque eso sí que si pasaste los hilos y inyectaste la lente y te quedaron cruzadas, te querés matar porque te tenés que empezar de Tal cual, nuevo. tal cual. Es pintar con el azul Sí, eh, uno de los hilos. Entonces vos sí. sabes que ese hilo que pintaste va en tal o cual posición. Eso está buenísimo. Hay que pintarlo, pero después cuando vos lo pasás hay que rechequear Sí, que no porque tengas un doble cruce cuando y que te te, quede igualado. Cuando, no te, Claro, cuando te diste cuenta, porque la sutura toma mucha memoria, entonces cuando vos te diste cuenta, la sutura te hizo así y vos pensaste que lo tenés para aquel lado, pero la sutura está cruzada lo mismo, se te hizo dos vueltas. sí, Claro. Entonces, eh, yo siempre rechequeo al último, eh, empujo el émbolo, paso la lente y voy viendo por el cartridge que las suturas estén bien derechitas y no que estén cruzadas adentro. Ese rechequeo siempre, siempre lo hago. Eh, Así que bueno, no, para mí es una técnica bárbara, me encanta. Igual la técnica de Yamane es muy buena, ¿sí? La Artisan es muy buena, ¿sí? La técnica, la Artisan. La retropupilar, la que nunca puse es la Carnevale, que me gustaría algún día probarla, bueno, pero bueno, vos sabés tenemos que varias. te puedo hacer un comentario de eso. Vos sabés que Juan López, ¿lo conoces a Juan? Que Sí. estuvo con nosotros, no sé si coincidió con vos en la residencia, Pablo, creo que no, un No, poco más chico que vos. Juan estuvo con nosotros trabajando varios años y se fue a Francia ahora y empezamos a hacer un trabajo comparado. Allá ponen carnevales, o sea, no se les cruza por la cabeza ponerse a renegar, a suturar una Acreos con Gore-Tex. Directamente ponen una carnevale que es más fácil y más rápido. Hicimos un trabajo que estamos viendo si logramos redondearlo para publicarlo, midiendo el tilt de la lente con OCT del segmento anterior, con dos equipos distintos, comparando las Carnevale con las Acreos. bien. Y la verdad que es ínfima la diferencia, o sea, las Acreos tienen un grado de tilt la mayoría de las veces menor a 2 grados, lo cual es nada, es lo que tiene una Ajá. lente en el saco, eso. O sea que eso es lo que creo que va muy a favor de la Acreos comparado con la Yamane, porque a veces la Yamane tiene un poquito de tilt y todos hemos visto Yamanes que tienen varios años y ya se empieza a ver, se empieza a traslucir el áptica azul debajo de la conjuntiva y es algo que por ahí, bueno, no deja de preocupar. Sí, Yo tengo sí. pacientes con ápticas destruidas que les tengo que abrir, hacer un túnel, sepultar la áptica, pasa eso, digamos. Yo tengo pacientes que le hice túnel escleral
y, Y se sale igual. y tuve la áptica extruida. Sí, Sí. sí, totalmente. Sí, sí. Sí. Puedo Y agregar un bueno, comentario que no también, tiene nada que ver con la cirugía del lente en sí, que es la vitrectomía posterior. Vos fíjate que presentaste, los coreanos parecen estos Chong Hong Hong Hong, Sí, son es de Corea. 25% de complicaciones. Yo Eso, creo que se quedaron cortos porque la mira, cantidad de casos fue poca. bueno, primero, en mi humilde opinión, hay que hacer, es mandatoria, ¿viste? Como que avión gringo estoy hecho. No solamente por revisar la retina periférica, vamos para atrás. ¿Por qué se desprendía la retina de las cataratas complicadas hace 20 años? Porque quedaba el vitro tirando quedaba La base base del vitro vírica. tirando a la periferia. Punto. Le demos la vuelta que le demos. Entonces, para mí, si no limpias la periferia, te está buscando desprendimiento de retina. Y segundo, porque muchos de estos pacientes, sobre todo los viejos pacientes que me ha tocado operar a mí, desarrollan membranas antimaculares, desarrollan alteraciones de la mácula, que te las evitas, y aún en el posoperatorio no hay ningún trabajo científico que yo recuerde, pero van a tener una edema macular. En cambio, si le sacás todo el vitrio, te protegés de pigmento retina y protegés Yo diría que hasta me parece, no es simpático lo que voy a decir, pero me parece que no está bien no hacer una vitrectomía completa. De última, bueno, los que están haciendo el curso deberían aprender a hacer vitrectomía. Y de última, llamen a un amigo, haceme una vitrectomía, como yo llamo a una amiga y hacemos un injerto de córnea. Pero creo que el concepto de sería mejor, yo creo que hay que cambiarlo. Para mí la cirugía de reemplazo de un lente o reestructurar un lente tiene que ser con vitrectomía anterior. Lo segundo, que alguien por ahí dijo lo de los restos que cuando dejan los restos, y hemos tenido, y todos lo hemos visto, y yo lo he visto varias veces, desarrollan uveitis esos pacientes, porque así como estaba atrapado el anillo de Sömmerring, después no está más atrapado. Y entonces los restos de masas provocan uveitis. Entonces, hay que sacar, más allá del centrado y todo lo demás, hay que sacar todo para evitar los problemas. Eh, nada. Y y lo yo otro creo que Totalmente de me acuerdo. encantó, la, iba a que la, preguntarlo, el Acreos queda mucho mejor centrado que el Yamane, ¿no? Por lo que acaban de no, decir. Así la que discusión de sacar todo el vitrio o sacar solamente el vitrio anterior, creo que la estamos teniendo, no sé, por ahí vos, Alberto, o vos, Mariano, me pueden decir que estoy equivocado, pero viene a partir de que los cirujanos del segmento anterior se animan a resolver más afaquias con la técnica de Yamane, ¿no? Entonces, como es una cirugía, digamos, que no es técnicamente tan difícil, tiene sus trucos, pero es bastante reproducible, se animan más con eso y bueno, en general, sí, yo coincido con ustedes de que puede tener más complicaciones, obviamente, no revisar el vítreo periférico. en realidad, vamos a hablar claro. ¿Cuál es el objetivo de no hacer una vitrectomía posterior? El exitismo que tenemos. Claro, Bueno, sí, sí. y le puse un lente, pero estamos transformando un inconveniente en un desastre a veces. Sí, Es sí, decir, tal a cual. veces hay que tener la humildad, que yo me caracterizo por ser humilde, todos lo conocen, que es, esto no anduvo, esperá, paremos acá y vamos a barajar y dar de nuevo. Somos capaces de decirle a un paciente que hay que operarlo por séptima vez el desprendimiento de retina y no somos capaces de decirle, mira, la cosa no anduvo y va a haber que cambiar la técnica, tenés que venir mañana o seguimos o lo que sea, o llamarlo a Pepito que me haga la vitrectomía y arreglemos las cosas como hay que arreglarlas. Las cosas a medias no funcionan. Sí, Y no sí. empecemos a hablar de política. Adelante. Bueno, finalmente, si nadie tiene una pregunta, finalmente lo que vamos a hacer, yo les voy a mostrar una serie de casos donde no voy a mostrar lo brillante cirujano que soy, sino que les voy a mostrar algunos casos donde Natura es lo que ayudó a resolver los casos. Así que, eh, si, a ver si puedo, espera que estoy acá un poquito, a ver si puedo compartir acá. Eh, Creo que no sé cómo le saco la parte de cómo reproduzco acá. Tenés que poner reproducir ahí arriba, Julio. Y la cosa lo tengo que poner desde arriba. Ahí está. Listo. Perfecto.
Bueno, la clase se llama así, ¿no? Peor es nada, casos en donde nada se hizo, entonces ya saben que básicamente nadie operó a nadie acá. Y lo que les voy a mostrar son una serie de casos de patología de la interfase vitrioretinal. El primer caso es una mujer de 79 años con una disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo, que era moderada, tenía 4 décimas, y en ese ojo tenía catarata. En el fondo de ojo no se aprecia tan bien quizás la foto magnificada tampoco, pero en esta zona se ven algunos drusen, ¿sí? Y se ven también una especie de pérdida de la coloración normal en la fovea, pero no se nota claramente un agujero, al menos en la foto. Si vemos el OCT, si ustedes se pueden fijar, acá tenemos un agujero macular. A la paciente se le explicó que el agujero quizá podría llegar a cerrar solo, pero no obstante le indicamos cirugía. La paciente no volvió hasta un año después, aproximadamente, y volvió con el agujero cerrado. Si ustedes se fijan, la agudeza visual mejoró a 7 décimas. El último control, que fue el año pasado, fíjense cómo está. Está con un agujero lamelar con la capa de fotorreceptores un poco más afectada. Ustedes se fijan, hay un tejido degenerativo, estos son agujeros lamelares degenerativos, donde hay una proliferación que se cree que es de las células de Müller, que está sobre la retina y que en cirugía es un tejido bastante gomoso y no tan fácil de sacar. Pero bueno, se mantuvo en 6 décimas y mejoró respecto de cuando tenía el agujero. Siguiente caso, una mujer de 23 años, es un caso que me prestó Pablo Armendáriz, que es un golpe 2 meses antes de la consulta en el ojo izquierdo y había tenido una disminución de agudeza visual a 1 décima. Este es el defecto que se ve, un color más anaranjado opaco en la foto, y se ve acá el agujero con una especie de migración o proliferación de pigmento a nivel foveal, pero con los bordes del agujero edematosos, donde posiblemente uno podría pensar que esto puede cerrar solo. Y un detalle no menor que es muy frecuente en este tipo de agujeros es que el vítreo está presente, está adherido, no está despegado, ya que es una paciente muy joven. Bueno, se controla al mes para decidir a ver si se operaba o no. Y fíjense, al mes ya había mejorado 3 décimas, había cerrado el agujero y en esa área donde estaba la proliferación de pigmento ya había cierta migración interna de ese pigmento. En el último control, lo único que se ve es un pequeño moteado microscópico en la capa elipsoide de la unión de segmentos externos e internos de fotorreceptores. Y la fobia mantuvo muy bien su forma. La hialoides no se despegó nunca, pero fíjense que a nivel de la interfase hay cierto nivel de, si queremos, proliferación de una posible membrana epirretinal, que en el futuro veremos si genera algún efecto o no, sobre todo en la foto de abajo se ve. El último caso que les voy a mostrar es un caso algo más raro que estos, que ya de por sí no son tan frecuentes de ver en la consulta. Es un hombre de 68 años con un agujero macular en el ojo derecho, ya operado un año atrás. Cuando yo lo vi en la consulta ya había sido operado por otro cirujano en otro centro y había disminuido la visión a 1 décima aproximadamente, cuenta dedos en alguna otra consulta. Ese ojo estaba cebofáquico porque le habían hecho una facovitrectomía. Este es el aspecto que tenía antes de que lo operaran, o sea, él me trajo la OCT de antes de que lo operaran, donde se ve un agujero moderadamente grande, con algo de hipertrofia o de hiperplasia del pigmento y los bordes algo edematosos. Luego, cuando me vino a ver, le hice hacer un OCT. Fíjense que acá el agujero está más chico, obviamente no cerró. Fíjense que ya se ven los estigmas,
¿sí? Los inner retinal dimples, de los estigmas de ya haberle pelado la limitante, ya tenía la limitante pelada a este hombre. Y se le plantea reoperarlo, básicamente. Pero bueno, el paciente tenía algunos problemas personales, familiares, y rechaza la operación porque no se podía ocupar de esto. Bueno, paciente se va y vuelve al control al año, y esto cerró, de alguna forma cerró. Fíjense que tienen, bueno, hay distintas formas del cierre descritas en la literatura, tiene una forma de B corta, pero fíjense cómo está unida a nivel de la membrana limitante externa, la retina, ¿sí? Si bien hay un gap inferior a eso, posterior a eso, ya está unida. Se veía mal la imagen porque junto con esto el paciente tenía una opacidad capsular posterior, entonces posiblemente si no hubiera tenido esa opacidad capsular hubiera visto más en ese momento. Pero fíjense, ya después de limpiada, de ya hecha la capsulotomía posterior, ya había mejorado. A 7 décimas, un Jäger 1 queriendo que lo vea, digamos, y con un pequeño gap en la elipsoide. O sea, llegó a una muy, muy, muy buena visión a pesar de no haberse hecho nada, y cerró perfectamente ese agujero y estuvo 3 años abierto. Este caso lo publicamos en conjunto con Tommy Castro Feijó y con Alberto, hace unos años también. Bueno, ¿cuál sería la fisiopatología posible de esto? Bueno, hay algo común a estas tres cosas, es que posiblemente los procesos horizontales de las células de Müller, que forman parte de, de la estructura de la fóvea, tengan alguna contracción centrípeta que hace que se unan los bordes del agujero. Obviamente estos agujeros que coinciden los tres, que son agujeros que no son tan grandes, ¿sí? Si bien el último que yo mostré era grande, pero era grande antes de operarse la primera vez, pero cuando vino a mí ya estaba el anillo más chico. Y puede haber algún colapso de lo que se llama pared foveal, que forma parte de la estructura de la célula de Müller, que lo que hace es que haya menos espacio aún y se puedan unir a través de estas células en la membrana limitante externa. Luego hay cierta posibilidad de regeneración o de desplazamiento de los fotorreceptores donde hay algún gap, pero en general no es completo, y esto igualmente puede redundar en que la visión mejore. Así que bueno, en definitiva, el take home de esto, siempre, aunque sea raro, hay que plantearle al paciente la posibilidad de que se resuelve o se puede mejorar espontáneamente, pero es algo raro. Entonces, yo personalmente, si bien yo cuento a los pacientes que esto se puede cerrar solo, yo de movida ya les planteo que esto es una patología quirúrgica. Igualmente, siempre tengo el recaudo de cuando opero un agujero macular, o la misma semana o el mismo día, repetir el OCT. No vaya a ser de que el ojo esté cerrado y estemos haciendo una vitrectomía a un paciente que ya tiene el agujero cerrado. O sea que de ser necesario cambiar los planes. Bueno, les agradezco mucho y bueno, abierto a cualquier pregunta. Quiero preguntarle a los que se me oye, ¿no? No lo presentó, pero paciente que operamos de agujero macular, se cerró 7 décimos, 3 décimos preoperatorios. Se abrió. Dije, bueno, caramba, conservaba 7 décimos, increíble. Se ve que no estaba tan foveal. Se cerró de nuevo, 2 veces, espontáneamente, sin cirugía. Y la vi el otro día, hace una semana, y se volvió a abrir. No sé si a alguien le ha tocado alguna vez. Yo la primera vez que lo veo así, uno es una paciente que es un encanto de persona que no le importa nada, dice, ya está, no me toques más, no me hagas nada en el ojo, me operaste. ¿Alguien ha visto alguna vez? Y segundo, ¿cuál es la explicación? No es miope alta, es insólito. No alcanzamos a seguirlo, pero no me acuerdo el nombre de la paciente, digamos, hablemos claro. Entonces, No, lo que le sí, dije al no neurólogo, creo, no sé cerrar, si abrir, cerrar, abrir, es insólito.
No ¿Alguien lo creo ha que aplique a visto? tu caso, aunque no lo conozco, pero en la literatura lo que está descrito mucho son los que se reabren después de cerrar, en los cuales no se les peló la limitante interna y reprolifera una membrana que les abre el agujero. Pero no creo que sea aplicable a tu caso, No, porque eso sí. te juro por la mama que se le esperó la limitante interna. Ah, lo podemos agregar con la foto del video, por cualquiera, puesta a mentir, pero sí se esperó perfectamente. Por eso es que cuando se abrió la primera vez dijimos, ¿qué le vamos a hacer? Y encima veía, no hicimos nada. Insólito. Eh, n- Se negó a donar el ojo para que hiciéramos patología, pero bueno, hay gente que es así. Eh, Comentarios. ahí en la Sarib del año pasado, el doctor Richard Spade hablaba de por qué se cierra el agujero en la cirugía y cuál es la función que tiene el gas, cuando uno le pone gas, y hablaba de una mecánica diferente a la que todos pensábamos, de que bueno, que se mantiene seco el agujero, el agujero, el gas sirve para mantenerlo seco al agujero y que se cierre. Él habla de hacer un efecto de bloqueo por el gas bloquea el agujero y aparentemente ese bloqueo genera que las células, la migración de células de la retina quede toda ahí acumulada y eso hace que se cierre el agujero. Bueno, Diferente, eso No voy probablemente más allá en esa sea la explicación. explicación Perdón. pero eso probablemente sea la explicación de por qué los traumáticos con el vitro adherido cierran más solos que los que tal no cual. son, ¿no? Porque está Es el bloqueado. mecanismo de bomba que nos enseñó no sé quién hace 50 años. Es decir, si vos bloqueas con gas, con empezando el agujero, la bomba del epitelio pigmentario, que todos la conocemos, permite que se seque. Entonces, por eso es que ahora nosotros al paciente solamente le pedimos que esté poco tiempo boca abajo y lo ponemos, le pedimos que no se ponga boca arriba y los agujeros se cierran, en vez de tenerlo un mes mirando boca abajo. Y para mí es simplemente el mecanismo de bomba que hace que entonces el epitelio pigmentario pueda ir cerrando el agujero. Y la contraprueba es el que no hizo las cosas bien, y todos lo hemos hecho, Mariano seguramente lo has hecho, que menos lindo le decís de todo, te lo llevas al quirófano, le metes gas, le atornillás la cabeza contra la mesa y se cierra el agujero. Entonces yo soy un convencido, con Spade lo hemos charlado cuando estuvo acá, pero para mí es el mecanismo de bomba que permite que el agujero se cierre. Pero bueno, Y él tiene hablaba mucho más lógica que eso, una migración digo de yo. células que quedan ahí en el sitio Bueno, por el efecto de tamponaje que hace el gas. pero fíjate Y una cosa, una bomba funciona en 24 horas. No sé si sí, sigo. sí, sí, sí. Entonces me gusta más el mecanismo mecánico, mira cómo voy a decir, de que funcione la bomba, no de que haya una proliferación que pida que permita que se cierre. Ujú, No sé si soy claro en lo que digo. Me gusta más porque los vemos al día siguiente, el agujero está cerrado. 2 días después, el agujero está sí, cerrado. sí, sí. Entonces, yo creo que es una combinación de las dos cosas. Y, Mar- y falla cuando no se ponen en posición. Va, pero no importa, igual Sí, nunca. de hecho, el doctor Mateo me comentó alguna vez que él les hace OCT al día siguiente y el 90% de los agujeros Exacto, al día siguiente están cerrados. a eso voy, Entonces a ya eso cuando está voy. cerrado ya le dice, bueno, listo, ya está, el posicionamiento. Mariano, ¿qué te parece a vos? Mariano, Dame ¿qué, la qué razón que opinión quedas tenés bien de eso? conmigo. No, yo creo que tiene mucho que ver el mecanismo de bomba. Eso que explicó Spade, yo nunca lo había escuchado, me pareció interesantísimo ese Sí. mecanismo que él le dice foveation o algo así, no me acuerdo cómo se Foveation, llama, sí. Mm. que es como que los fotorreceptores van migrando y más, pero tal vez eso explicaría algo más lento, ¿no? Creo que lo que explica el cierre inmediato me parece que es más el mecanismo. Y bueno, mira el flap invertido, por ejemplo. Vos le Claro. tapás con el flap y no hiciste nada más, no sacaste nada de limitante salvo ese pedacito y el agujero se cerró. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y otra cosa que está bueno alguna vez discutir
es qué hacemos con los que no se cierran. Porque, viste, yo escucho y veo y veo técnicas estrafalarias, sacar un pedazo de retina en la periferia, poner un parche y demás. Y todos hemos visto pacientes que no se cierran por falta de posicionamiento, que con una simple Yo me burbuja de río de gas, eso. ¿ah? Se cierran. Entonces, creo que cuando Yo un me río de eso que agujero... le sacan un pedazo de cerebelo y se lo ponen. Por eso te digo, o sea, creo que esas técnicas tendrían que ser el último recurso. Eh, por ejemplo, Karl Claes eh, a los agujeros que no se cierran, simplemente los vuelve a meter el quirófano, les hace un poquito de masaje y les pone aceite de silicón. Y con eso logra prácticamente un 100% de cierre. O sea, creo Cuando la bomba. que hay que ir de a poco, digamos, ¿no? Y no, por ahí no meterse en cosas tan complejas. Yo la verdad que no he hecho trasplante autólogo de retina para el agujero macular, no es algo que me parezca que Por tenga eso, mucha es decir, lógica, pero es creo de que con el locos. aceite se cierran casi todos los que no se cerraron sin el aceite. Volvamos a lo que hacía, que hicimos todos, pero sobre todo Oscar Donato. Le metés gas, le metés cualquier cosa al agujero. Ahora le metías sangre, la centrifugaba, bla, 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 bla. Bien, y se cerraban. Ahora, el que le saca un pedazo de retina y le pone un pedazo de retina adentro del agujero, ¿cuál es el resultado funcional de eso? Claro, Mostrarle el exacto. OCT. Sí, sí, Entonces, sí. sacar un poquito de sangre, meterle eso y no le saques un pedazo de retina. Es como todo. Neurotomía óptica radial, ¿se acuerdan? Oh, Y bueno, para yo los que no saben, le tengo cortábamos el nervio 12. óptico como si fuera no sé qué, no sirve para nada. Y mostrábamos las películas, divertidísimos todos, nos sentíamos campeones. Yo creo que hay un punto en el que hay que poner en perspectiva, mira como parece un político, en perspectiva qué es lo que estamos haciendo. Bueno, me callo la boca, me voy a... Listo. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta y si no, bueno, ya estamos Un en horario. horario como para terminar. Así que, bueno, no hay preguntas. ¿Hay solamente algún comentario sobre tus casos, Mariano? Ujú. Dice Nora Lava, que estimo que dice que de 2 casos que tiene operados, sumar el flap insertado en el PIT resultó en reabsorción del líquido completo a 2 meses del posoperatorio, fuera de que postulan que no recibían a largo plazo. Y después María Maldonado Junyent, que es la hija de Maldonado Vaz, dice, la cefalea por hipotensión del líquido cefalorraquídeo postraquídea se puede tratar con reposo en posición horizontal durante 24 horas sin levantarse en ningún momento. Bueno, perfecto. No hay ningún otro comentario, así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, ya directamente está a punto de terminar el curso, así que próximamente ya estaremos dando la fecha del examen final. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del curso y bueno, a los que les están atrasados con las clases, por favor a meterle. Bueno, les mando un gran saludo a todos y nos veremos. Gracias. Gracias, Chao, chicos. Manu. Gracias por la invitación, ¿eh? Gracias, Gracias, ¿eh? Gracias a todos. gracias. Un placer.